Hola, Peña. Yo soy Pepe Romera y vosotros no. Bueno, si habéis reconocido esta entradilla es porque ya tenéis cierta edad, aunque no queráis reconocerlo. Y lo cual me viene a mí bastante bien, porque entonces estoy seguro que vais a entender de lo que os vengo a hablar. Yo vengo a hablaros de la televisión. De la televisión o de la crisis que ha llegado a las cadenas generalistas. La televisión que nos ha parido, la televisión que estamos sufriendo y la televisión que se nos viene encima, sobre todo porque nosotros nos la hemos buscado. Nos la hemos buscado al olvidar que hubo un tiempo en el que Mercedes Milá nos daba las noticias. Hubo un tiempo en el que Ana Rosa Quintana era capaz de compartir plano con Rosa Villacastín y hubo un tiempo en el que Pablo Motos no era multimillonario y feo, sino simplemente feo. Eran tiempos mejores. Hacían dibujos animados después de comer. También hacían de vez en cuando Topacio o Cristal. Si te tocaban los fruitis te morías del asco. Pero en aquel entonces por lo menos a Belén Rueda no se le ocurría decir que era actriz. Simplemente acompañaba a Emilio Aragón. ¡Emilio Aragón! ¡Qué hombre! Emilio Aragón salía a presentar en traje y zapatillas. En traje y all star. Y nadie tenía el santo valor de decir que eso no era innovador. Y el que diga que no, salgo y me pego con él en la puerta. Emilio Aragón contrató a Chechu para médico de familia pensando que la pubertad le iba a tratar bien. Emilio Aragón compuso la canción de la Aldea del Arce, incluso se le oye cantar los coros durante la canción. Y también cantó con Antonio Vega en directo, con Antonio Vega, Emilio Aragón. Todo esto era antes del juego de la oca y, por lo tanto, de la noche de los castillos, este fantástico entretenimiento del sábado por la noche, donde Anthony Quinn se mostraba como la cabeza holográfica del padre de Superman para decirnos cuál era la siguiente prueba. Por aquel entonces Jordi Hurtado era joven de forma no sospechosa. Todavía no había encontrado la piedra filosofal de la eterna juventud ni había echado raíces en la sobremesa de la 2. Todo esto sucedió cuando las noticias del corazón se daban en los informativos, antes de ¿Qué me dices?, antes de Chapis, antes de Belinda Washington y antes de que nadie llamase bizca a Chabeli en tómbola. Todo eso pasó hace muchísimo tiempo. Llegaron las televisiones digitales y con ellos el imperio norteamericano. Tuvimos una cadena que emitía 24 horas de noticias en español y una que hacía películas de terror y por la noche emitía desde los cementerios en directo. ¿Cuál fue la primera de las dos en caer? Por aquel entonces Íñigo y Koldo ya habían creado la pareja más extraña del único gran hermano que mereció la pena. El primero. Y llevamos 15. Restad vuestra edad 15 años y sabréis cuándo se estrenó este programa. Jesús Vázquez cobra $500.000 euros menos que Ana Rosa Quintana y Pablo Motos al año y ya se quitó el peto vaquero para empezar a salir desnudo en la portada de Interview, siendo la primera persona, el primer hombre que consigue hacer eso. $500.000 euros menos que ellos dos. Total, ¿por qué? Por irse a Palestina a grabar un programa en las ruinas de un edificio bombardeado. Ana Rosa Quintana, 4,5 millones de euros al año, señoras y señores. Y luego tenemos a Pablo Motos. Pablo Motos, durante uno de sus programas, le cortó la cabeza a Dani Martín y luego se fue a publicidad corriendo. Y lo peor de todo es que lo hizo en broma. Lo peor de todo es que luego volvieron de policía y el hombre seguía ahí. Ahora la televisión ha cambiado bastante. Afortunadamente o desgraciadamente, la televisión ha cambiado porque, por ejemplo, adoramos a Mario Vaquerizo por intentar encenderse los cigarros con la vitrocerámica y no saber de dónde viene la electricidad. Lo mandamos de embajador y no habla ni siquiera inglés. Pero sí ha cambiado algo para bien la televisión. Ahora nosotros somos los que tenemos el poder. Lo tenemos en la mano, lo tenemos en el regazo o lo tenemos en el bolsillo. Tiene forma de móvil, de tableta o de portátil. Fuimos capaces de cargarnos La Noria, un programa que estaba generando muchísimo dinero, que tenía muchísimo éxito y nos lo cargamos nosotros. Fuisteis vosotros y fui yo. Y lo hicimos a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Entonces, si conseguimos hacer eso, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no recuperar una televisión de la que se pudiese sentir orgullosa Pilar Miró, por ejemplo? Una televisión que de verdad nos haga recuperar esa ilusión por ponernos delante de la pantalla, por reunirnos para ver esa serie o esa película, o, ¿por qué no, apagar incluso los teléfonos cuando vamos a ver los informativos? Una televisión que merezca la pena, porque si no, esto irá a más. Tendremos un canal 24 horas de Sálvame, tendremos que clonar a Paz Padilla, y entonces será Rafa Mora el que presente Pasapalabra. Mariló Montero nos explicará el análisis políticos en Al Rojo Vivo, y todo esto será porque nos lo habremos buscado nosotros.
Así que desde aquí os animo a que utilicéis el poder de las redes sociales, lo utilicéis bien y demandéis una televisión que de verdad nos merezcamos, no como la que tenemos ahora. Gracias.